Moisés no baja y Dios no lo vemos, pues hagámonos una representación de Dios, ¿sí? Otros dirán que el becerro es la base, como en los contextos mesopotámicos, sobre la cual se colocaba la imagen del Dios, ¿ven? Entonces es una base sin imagen de Dios, lo cual es interesante también. Hay elementos valiosos. Y el otro elemento es un Dios sin nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Y entonces nos remite a conocer desde el Génesis, por ejemplo, el famoso Enos, que según el texto dice que fue el primero que pronunció el nombre de Dios. Si ven cómo es de grande. Entonces aquí hay otra teología, la teología del nombre, como la teología del rostro, como la teología del conocimiento de Dios. Si notan cómo es de rico, digamos, es todo, algunos compañeros lo dicen, un banquete en este caso, para experimentar a Dios, sin nombre, sin rostro, y que nos cuesta conocerlo, pero que está ahí. Entonces, en esta perícopa se desenvuelve todo eso y se nos da a comprender a nosotros como lectores, al pueblo judío también en su fe, pero también como cristianos. ¿Por qué? Porque esto lo debemos conectar con Juan, en el capítulo 14, donde le preguntan a Jesús, ¿cierto? Está Felipe y Tomás, que son los preguntones, Señor, muéstranos tu rostro. Y recuerden la respuesta, ¿cierto? Tanto tiempo conmigo y aún no me conocen. Quien me ve a mí, ve al Padre. Para mí esa es la solución. No se puede solucionar en el Antiguo Testamento. Hay que pasar al Nuevo Testamento, a Jesús, rostro de Dios, invisible. Y el nombre de Dios, incluso también lo vemos en las cartas paulinas. Alguien que recuerde por favor ese pasaje donde dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Entonces, noten esa gran conexión que tenemos entre los dos testamentos. Y por ello surge la pregunta problema, como toda buena investigación. ¿De qué maneras se dan estos conocimientos y qué aportan a nuestra fe? ¿De qué maneras? El cómo se da. Porque el pueblo aprende en el desierto, pero ¿cómo aprende? ¿Y eso qué aporte nos da a nosotros? Bien, es bastante amplio. Yo solamente quiero dar algunas ideas, pero vuelvo y les repito, no lo quiero hacer de una manera solamente académica, ¿no? Lo quiero hacer como experiencia. Por ello, les propongo, y quienes tengan su Biblia al alcance, por favor, tomen el capítulo 33 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 23. Esta perícopa es la que he estudiado y la he visto, digamos, en mi profundización, en mi lectura, en mi meditación, en mi escritura. Y acá es donde viene un elemento interesante. Nos ubicamos en el espacio. Moisés en el Sinaí, en el tiempo, la época de Moisés, pero también la época del pueblo de Israel, que de pronto en el exilio dice, ¿y dónde está ese Dios? ¿Y qué pasó con Dios? Se olvidó de nosotros. Queremos ver cómo es esto. Pero también lo actualizo al contexto nuestro como peregrinos que somos en la fe. Y nos ubicamos en una gran experiencia que supongo y yo sé que algunos de ustedes la han tenido y ojalá pudiéramos tenerla, y es subir al monte Sinaí. Es algo interesante porque la subida al monte Sinaí no se hace de día, se hace de noche. ¿Por qué? Pues por las cuestiones climáticas, el calor y eso. Bueno, pero camina uno desde la medianoche, sale del lugar donde se aloja y lo lleva el bus al pie de la montaña y uno empieza a caminar. Imagínense leer, meditar y reflexionar el texto subiendo la montaña. Por tanto, se lo voy a presentar en la montaña en la noche, para que veamos cómo el texto tiene un efecto en nosotros también, porque esa es otra parte del estudio. ¿Qué efecto tiene en nosotros leer el texto? Entonces los voy a invitar a que tengamos esa aventura y nos dejemos llevar también por lo que el texto dice. En cada frasecita, no todas, por cuestión de tiempo les iré hablando algunos elementos de análisis, sobre todo de palabras o de expresiones. Muy bien. Entonces, Éxodo 33:12. Estamos en la noche.
antes de la madrugada, 3, 4 de la mañana, y le dice Moisés a Dios, Adonai, en la lectura del texto hebreo: mira, tú me has dicho, sube con este pueblo, pero tú no me has dado a conocer a quién enviarás conmigo. Dos subrayados que pongo ahí: subir y quién. Toda la perspectiva de la liberación de Egipto no es salir de Egipto, realmente, es subir de Egipto. Y eso es lo que llamaríamos la teología de la subida. ¿Subida a dónde? Pues al templo, subir al templo. Porque es esa perspectiva del lugar alto, que es el lugar donde está Dios y donde se encuentra el creyente y el pueblo de Dios con Dios. Subir. Entonces el verbo alá, subir. Entonces no leamos solamente salir de Egipto, es subir. ¿Salir para qué? Cuando Moisés habla con el faraón, le dice, Dios dice, deja salir a este pueblo para que le dé culto a Dios en este lugar. Y uno dice, pero ¿cuál es este lugar? Acuérdense, dimensiones temporales y espaciales. Temporalmente no es ese momento, es la época de la instauración del gran templo de Jerusalén. Ese es el lugar, que es un lugar alto, el lugar del sacrificio y del encuentro con Dios. Y el quién es otra pregunta esencial, porque el pueblo necesita una mediación siempre. Y esa mediación, Dios ya se la había dado a Moisés, por ahí en el capítulo 23 del Éxodo, y le dice, mi ángel irá contigo. Él irá adelante. Recordemos en las tradiciones antiguas, posiblemente loísta, el ángel de Adonai o de Yahvé es el mismo Dios, en algunos giros, llamémoslo, para evitar nombrar a Dios mismo por el valor sagrado. Pero también si pensamos en un ángel mensajero realmente que pueda guiarlos, no es Moisés, porque Moisés mismo pregunta, ¿quién irá? Pero muy interesante que 10 capítulos después Moisés sigue preguntando. Si ya Dios le había dicho, mi ángel irá contigo, ¿por qué Moisés vuelve a preguntar? Entonces, ojo con esa intención de Moisés de estar preguntando, de estar insistiéndole a Dios, que para los exégetas son diferentes tradiciones, pero desde la mirada judía es una riqueza. El hombre siempre pregunta porque necesita estar seguro que Dios está con él. Cuando hay tragedias como las que se viven por el invierno, sobre todo en estas épocas, se pregunta a la gente, ¿dónde está Dios? En el momento en que viene una avalancha, desaparecen personas. Con el COVID, que estamos ahí superándolo, pero también hay indicios de contagios, aunque ya la vacunación nos puede ayudar mucho, se preguntó mucho esa pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos va a guiar a nosotros? Entonces miremos ese primer momento. Dice Moisés, tú dijiste, te he conocido por tu nombre y también has encontrado favor ante mis ojos. Vuelvo y le repito, el valor del nombre, ¿cierto? En la Biblia es muy significativo. Recordemos cómo Dios pone nombre a algunos personajes, ¿cierto? Como otros, Israel, Jacob, ¿cierto? Otros tienen el nombre con el apelativo de Dios, Ishmael, Shemael, escuchó, Isaac, G, ¿cierto? De Dios, Yahvé, Adonai, Jehová. Eso es lo primero, toda la teología del nombre de Dios, que se proclama. Y segundo, que es para mí o fue muy central este elemento, encontrar favor ante los ojos de Dios. Hallar favor. Gen, matzati gen beeneja. Hallar favor ante tus ojos. Y la pregunta que me surgió es, bueno, ¿y este lenguaje que utiliza Moisés, de dónde viene? ¿Sí? Porque mire, Moisés vuelve y lo repite en el versículo 13. Es una expresión muy repetitiva. Y ahora, si he encontrado favor ante tus ojos, muéstrame por favor tus caminos para que te conozca, Yadá, conocer,
y así encuentre favor ante tus ojos. Mira que tu pueblo es esta nación. Entonces, esa expresión, hallar favor, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su fuente original? Lo que hablamos del famoso contexto vital, ¿cierto? El Sitz in Leben. ¿Cuál es ese contexto vital? Pues haciendo la búsqueda, se remite a la corte, al rey. Hace unos 2, 3 años, acá en Canal 1, en Colombia, daban una serie llamada El Sultán, que era una novela sobre el sultán Suleimán el Magnífico. Y cuando él estaba en su habitación y alguien quería verlo, si lograron ver eso, ellos tenían que entrar agachados, no podían verlo. Y entonces su ayudante, él le decía, dígale que puede verme, que puede verme. Entonces ese es el contexto original de esta expresión. Cuando un súbdito solicitaba ver a su rey, no podía verlo. Tenía que postrarse, agacharse. Y entonces el rey tenía algo que se llama cetro, el famoso cetro. No es ese que usan las reinas de belleza, ¿cierto? No es ese. Es el cetro real. Y con ese cetro, cuando al rey le complacía, ese súbdito lo tocaba, ¿sí? Lo tocaba para que él pudiera verlo y pudiera dirigirse al rey. Ese es el contexto original. Pero es interesante que no se usa solamente en esta perspectiva de corte. Se sacó de ahí y pasó a otras relaciones. Por ejemplo, relaciones de hermanos. Cuando ustedes recuerdan lo que le hizo Jacob a Esaú, ¿cierto? Y ahorita estamos como en hora de comida, entonces tenemos un poquito de hambre y nos acordamos de las lentejas o de eso rojizo, como dijo él, dame de eso rojizo que hay ahí, ¿cierto? Jacob no sabía cómo congraciarse con Esaú. Entonces recuerden, cuando iba de regreso, le envió monedas de oro, presentes a su hermano, y le dijo, hermano, si he hallado favor ante tus ojos, recibe esto. ¿Ven? Entonces noten cómo una expresión como esta hace muchos recorridos dentro de la Biblia. Hace recorridos. Y por último, en el diálogo de Moisés con Dios, es este diálogo que se repite frecuentemente, pero no queda ahí, en un diálogo de intimidad. Esto pasa a los salmos, es decir, esta expresión, hallar gracia ante Dios, ya no ante el rey ni ante el hermano, sino ante Dios, es liturgia. Es decir, cuando el creyente iba al templo de Jerusalén, ¿a qué iba? Pues a hallar gracia ante Dios. ¿Y cómo lo hacía? Eso es lo que ahora vamos a compartir más adelante. Entonces, él decía, tu rostro buscaré, Señor. Recuerden el Salmo 42, 43. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. Como busca la sierva, corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Entonces, si ven, es el mismo contexto ya hecho liturgia, hecho oración y celebración comunitaria. Aquí viene la primera gran intervención de Moisés, la primera gran petición que le hace a Dios. Enséñame o muéstrame tus caminos. La famosa derech, ¿cierto? O derek, derajeja, tus caminos. Y uno se pregunta, ¿cómo así tus caminos? ¿Cómo son los caminos de Dios? Si ven que eso se repite también en los salmos, conocer los caminos de Dios. Y pasa nuevamente a la pericopa de Jesús en la última cena, en Juan, donde le dice a sus discípulos, o Tomás le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y recuerdan la respuesta de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ya aquí está el camino, Jesús, ¿cierto? Bien, entonces esta es la primera respuesta, digámoslo, o la primera inquietud de Moisés, conocer o saber cuáles son los caminos de Dios y hallar favor ante él. Bien, vamos a dejarlo ahí. No sé si alguien está escribiendo y hay algo que quisieras, Wenceslao, compartirnos de lo que han escrito los demás, mientras tomo agua. Bueno, si queremos hacerlo de esa manera, profesor Yesid,
Una primera pregunta, pero tú dirás si ahora lo puedes proponer o al final. Ah, Cuando nos hablaste inicialmente de los planteamientos, ha surgido una inquietud y tiene que ver con lo siguiente, y es que comentaste que precisamente la travesía por el desierto representa una oportunidad de encuentro con el Dios sin nombre. La pregunta concreta tiene que ver ante el pasaje de Éxodo 3:14, ese famoso pasaje donde Moisés en los versículos anteriores le dice, bueno, tú me estás enviando, pero ¿tú quién eres? Y el exacto. texto bíblico dice, simplemente dile, yo soy el que soy, ¿verdad? Ejie, hacer y ejie. Ejié. Exactamente. Entonces la pregunta viene siendo, este concepto de donde se ha derivado el nombre Yud-Hei, Bad-Hei, ¿qué tiene que ver con la idea de sin nombre, de este Dios sin nombre que nos estás presentando en el desierto? Exacto, porque precisamente será el desierto el lugar donde se conoce el nombre de Dios, ¿sí? No es teóricamente como sum qui sum, que pasó en el griego de la Septuaginta a una ontología de Dios. Y nosotros nos preguntamos, ¿es ontológicamente por Dios? Es un error. Bíblicamente es una experiencia de Dios que se da en el camino. Es decir, el ejié, ¿cierto? Seré quien seré, en sí no es una respuesta de un nombre. ¿Qué pasa? Que el pueblo tiene que descubrir ese nombre en el camino, en la experiencia que va a tener en el desierto. Claro, nosotros después ya tenemos las tradiciones sacerdotal, ¿cierto? Yahvé, Jehová, Elohim, ¿cierto? Como el nombre principal, ¿cierto? Más los otros nombres, el Shaddai, el Olam, Yahvé Sebaot. Bien, pero es ante todo indicar que ese Dios sin nombre se va revelando en el camino. No se da como una ontología, como tal vez lo entendimos ya en el texto griego. Es una experiencia de camino. Yo le recomiendo, hay un autor croato, Severino Croato, que él dice, el Pentateuco es una promesa que no se cumple, porque el pueblo siempre tiene que aprender, siempre tiene que caminar para conocer quién es ese Dios, quién es ese Dios que camina con nosotros. Y por eso el nombre. Ahí hay otra mirada, pues, que me gusta mucho y es la de Moisés. Todos decimos que Moisés, desde el texto hebreo, significa sacado de las aguas, ¿cierto? Pero hay otra lectura y es que la raíz MSS es propia de la lengua egipcia. Tutmosis, Ramses, ahí está la misma raíz. ¿Qué significa? Hijo de Tut, hijo de Ra. Y Moisés es hijo de, ¿dónde está el hijo de? No está el nombre de Dios ahí. Si notan cómo es de interesante, no quiere decir que Dios no tenga nombre. Se va conociendo ese nombre en la experiencia del desierto. Ese es como el aporte que podría dar ahí. Bien, entonces ya aquí viene la primera respuesta de Dios a la primera intervención de Moisés. Dios le dice, mi rostro caminará y te restableceré. Recuerden ese término rostro, panim en hebreo, que es fantástico, ¿cierto, Sergio? Porque es lo que llamamos un plural tantum. Es uno de los sustantivos que solamente está en plural y no existe en singular. Entonces la traducción podría ser rostros. Y uno dice, ¿cómo así que rostros de Dios? ¿Cierto? Como Elohim es plural, señores, ¿cierto? Podrían traducirlo así. Y realmente hay interpretaciones desde el judaísmo y desde nuestra mirada. Los rostros de Dios se pueden ver como los atributos de Dios, es decir, la manera como Dios se nos da a conocer a nosotros, la manera como Él se deja ver de nosotros, ¿sí? Porque en esencia nadie puede ver a Dios. Esperemos un poquito unos versículos y veremos cómo el texto nos lo dice tajantemente, ¿cierto? Entonces, ese rostro o plural tantum rostros camina. Ven, Wenceslao, a la pregunta, ese rostro camina. Dios camina, no está ahí quieto. Váyanse ustedes, no, Él camina con el pueblo. Y por eso hay ese concepto de establecimiento, que
lo proyectaríamos hacia la entrada a la tierra prometida. Es decir, aquí ya está la promesa de la tierra desde este contexto, podríamos llamarlo de intimidad y de diálogo de Moisés con el Señor. En el versículo 15 dice Moisés nuevamente, porque Moisés es muy terco, Moisés insiste, vuelve e insiste. Yo me hubiera conformado con eso, ¿cierto? Si Dios me dice, mi rostro caminará y te restableceré, que tuviéramos esa revelación, no necesitamos más. Pero Moisés debe insistir. ¿Por qué? Porque es la pregunta del pueblo, es la reflexión de todos, es la inquietud teológica, la que está ahí en el medio. Si tu rostro no camina, no nos hagas subir. Vean que yo no coloqué salir. No nos hagas subir de aquí. ¿Para qué ir a un templo si no vemos a Dios? No tendría sentido, ¿cierto? ¿No les parece? Entonces, aquí es donde se está configurando esa gran experiencia de Dios, pero de una manera muy concreta. Culto. Es el culto hacia Dios. Y es un culto que nos muestra a Dios, que nos permite verlo, porque mi rostro te buscará, Señor. Y quieres ver a Dios. Claro, diremos cómo lo vemos. Y de ahí que el subir ya va mostrando esa teología del templo de Jerusalén, que está realmente desde la creación. Desde la creación Dios prepara un lugar para él. Bien, en el versículo 16 dice, ¿en qué podrá conocerse? ¿Ven? El verbo yadá, que encontré favor ante tus ojos. Ya Moisés lo da como algo dado, algo hecho. Yo y tu pueblo, miren esto tan interesante. A nosotros de niño nos corregían. Cuando decía, yo y mis hermanas venimos a jugar y le decían a uno, usted sí es grosero, ¿cierto? ¿Por qué te colocas primero? Primero el burro, decíamos, ¿cierto? No, es al contrario. Acá dice primero yo, porque hay algo interesante que le escuché a un colega hace unos años, decía, es un sujeto colectivo. Yo no estoy solo hablando con Dios y eso me parece muy importante en la dimensión de los salmos. Ese yo es plural, es un sujeto colectivo y por eso Moisés dice yo y tu pueblo, porque es pueblo de Dios. Aquí es donde se da, recuerden toda esa perspectiva del Levítico, de un pueblo elegido, un pueblo separado y un pueblo santificado. Ese es tu pueblo, ese es el pueblo de Dios, que tiene esas tres grandes características. Pero aquí viene una ruptura grande, y es en que Dios camina. Vean cómo es de importante eso, tenerlo en cuenta nosotros. El Dios que camina, ¿sí? Esa es la mejor definición de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo con el que camina Dios. No solamente al que se le apareció Dios. Uy, tuve una visión, un fantasma, dirán otros cuando se asustaron los apóstoles viendo a Jesús. No, es el que camina con ellos. Y por eso aquí entra en nuestra perspectiva teológica de la revelación la historia. Esto es historia, un Dios que camina. Recuerden que teológicamente hemos cometido el error de hablar de dos historias. Una es la historia de la salvación y otra la historia de la humanidad. No, aquí es donde la historia es una sola. Es la historia de Dios con nosotros, que en Isaías lo vemos como el Emanuel también y en los textos ya del nacimiento. Bien, que seamos distinguidos. Miren cómo está el fondo ya. Si lo están viendo también, ojo que esto es efecto visual. Ya está amaneciendo. Que seamos distinguidos, yo y tu pueblo, de toda nación que está sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es la distinción de Israel? ¿Que eran los más fuertes? ¿Que eran los más poderosos? Si ellos solo peleaban con palos y piedras, los filisteos tenían armas, metal, ¿cierto? Caballos. Entonces Israel no era más fuerte por sus armas, sino porque Dios caminaba con ellos. Dios estaba con ellos. ¿Notan esa experiencia? Señor, tú, ¿cómo era el que dice el Salmo? Tú los guiabas de la mano de Moisés y de Aarón. Esa es la experiencia del pueblo de Israel en este desierto. Otra vez, aquí ya viene la segunda parte de este, digamos, de este diálogo de intimidad de Moisés con Dios. Le dice nuevamente Dios a Moisés,
también realizaré esta palabra que has hablado, porque has encontrado favor ante mis ojos y te he conocido por nombre. ¿Vieron cómo era interesante? Se cerró. Dios le responde y concluye, ya no preguntes más. Ya, encontraste favor, te toqué, me puedes ver. Y miren que los versículos anteriores del capítulo 33, del 7 al 11, dice algo muy hermoso de Moisés, que se repite en Deuteronomio 34. Moisés hablaba con Dios, ¿cómo era? Cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Y de nadie más se dice eso. Bueno, hoy leíamos el Evangelio y decía, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Uf, vean qué bonito es esto, porque acá se desenvuelve todo eso. Y conocer por nombre. Moisés. Ah, ya no es Moisés, hijo de quién, es Moisés, el de este Dios que camina con nosotros. Bien, no sé si habrá otra intervención Wenceslao. Hay otra, pero tú me dirás, profesor, si aquí nos adelantamos un poco con la temática. Ah, bueno, entonces sigamos y ahora la recogemos. ¿Listo? Dale, está bien. Bien. Bueno, acá termina a nivel literario lo que podríamos llamar la primera unidad de este texto, versículos 12 al 17. Si ven, hay una unidad donde Moisés está pidiendo conocer a Dios, sus caminos o los caminos de Dios y conocer, hallar la gracia de Dios, y Dios le responde con unos elementos como restablecerlo y como caminar con ellos, con el pueblo. Viene otra vez la insistencia de Moisés. Es decir, no se quedó conforme, ¿cierto? Ya conozco los caminos de Dios, pero quiero algo más. Moisés sabe regatear, ¿cierto? Sabe negociar. Y le dice, muéstrame que realmente quiero conocer, por favor. Ojo que aquí el lenguaje de súplica, de una intimidad y de cordialidad es muy importante. Por favor, tu gloria. Ese término gloria, ¿cierto? Kebot, Kebodá, se conoce también, o lo veremos también en eso al final, ¿cierto? 45, donde dice, la gloria de Dios bajó en la nube y se posó sobre la tienda. Cuando Salomón, recuerden ustedes la cita, por favor, en el libro de los Reyes, construye el templo, la gloria de Dios desciende sobre el templo, ¿cierto? ¿Hay más? Sí, hay más. Cuando en Ezequiel, capítulo 10, viene la destrucción de la ciudad y del templo, la gloria de Dios sale, sube y se va con ellos. No es que se perdió, dijo Dios, bueno, ustedes verán qué hacen por allá en su Babilonia, yo me voy de vacaciones, ¿cierto? No, Dios se fue con ellos, Dios que camina con ellos. Y al final, no recuerdo si es capítulo 34, Dios, cuando ya hubo el edicto de retorno, regresó la gloria de Dios. Vean cómo es de interesante ese elemento. Claro, la transfiguración también dice que Jesús, ¿cierto? Estaban Elías, Moisés y con la gloria de Dios que estaba ahí posada. ¿Ven? Y están los mismos elementos, llamémoslos motivos también teológicos literarios, como la nube, la voz de Dios que está en Éxodo 19, la teofanía. Y acá en la transfiguración es una cristofanía, porque Jesús se manifiesta en su gloria. Y los capítulos 13 y siguientes nos habla de la glorificación del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre y de los creyentes por ellos dos. Entonces noten cómo todo este elemento teológico como una semánticamente recorre toda la Biblia para nosotros y se nos da gloria tras gloria, también decimos gracia tras gracia, ¿cierto? Bueno, entonces la gloria de Dios también en alguna lectura que encontré me gustó mucho, la traducimos por rostro de Dios también, ¿cierto? Primero, en la Septuaginta y sobre todo en la Vulgata. Pero también gloria puede ser traducida o vista, sobre todo en el Targum, por bondad, la bondad de Dios. Entonces, muéstrame por favor tu bondad, ¿sí?
Porque acá en estos capítulos que les he dicho del becerro de oro, sobre todo en el 34, Moisés invoca el nombre de Dios y dice, Dios clemente y misericordioso, lo recuerdan, versículo 6, rico en piedad y leal, ¿cierto? Gesed, ¿cierto? Dios de amor, Dios de misericordia. Esa es la gloria de Dios para nosotros, porque ninguno podríamos decir, yo vi la gloria de Dios, solo Ricardo Montaner que canta eso, ¿cierto? Pero no, a Dios no lo podemos ver en su gloria abstracta, es en su manifestación, lo que, vuelvo y repito, en la tradición judía se le llama atributos de Dios. Y no es filosofía de Dios, no, es experiencia. En este caso, por eso lo denomino más bien teología. Bien, bueno, dijo, yo haré cruzar todo mi esplendor, bondad. Ojo que no, aquí no estamos, y yo utilizo de pronto unos términos que pueden parecer un poco simplones. Aquí no estamos hablando de estos superhéroes que tienen rayos, Goku y todos esos. No, el esplendor de Dios es bondad de Dios, que se da, ¿sí? Porque este lenguaje también pues, se lo podemos mostrar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Mi resplandor junto a tu rostro. Entonces, recuerden que Moisés, cuando bajaba del monte, ¿recuerdan? Nadie podía mirarlo porque estaba muy resplandeciente. Y él tuvo que usar un velo. Ahí es donde nace el famoso talit que usan los judíos para orar. Si recuerdan que ellos se cubren el rostro, ese talit representa esa también relación con Dios, pero esa condición de Moisés que estaba resplandeciente porque recibió esa gracia de Dios. Ese rostro lo pudo ver. Y proclamaré el nombre Yahvé ante tu rostro. Pero es muy curioso eso, porque la proclamación del nombre no la hace Moisés, la hace Dios mismo. Por tanto, es revelación, ¿cierto? Dios se da a conocer en su nombre y en su cualidad de caminante con el pueblo, es por iniciativa de Dios. No es búsqueda solamente afanosa y a veces coja, imprudente del hombre, ¿sí? A tientas buscamos a Dios, sería una expresión un poco ahí más sencilla. A Dios se conoce porque Dios se da a conocer, ¿cierto? Y en esa experiencia hay un encuentro. No es que todo lo hace Dios, no, también nuestra parte está ahí. Bien, esto es repetitivo, nótenlo. Favoreceré a quien favoreceré, seré compasivo con quien seré compasivo. Ya estamos de día, ya hay claridad. ¿Sí ven ustedes esas montañas tan bonitas? Al amanecer, 6 de la mañana, se ve así desde el monte Sinaí. Y uno se pregunta, ¿cómo será ese favor de Dios para un pueblo? ¿Cómo será esa compasión de Dios en medio de ese horizonte que uno ve todo desértico, ¿cierto? Versículo 20. Dijo Dios, no podrás ver mi rostro, porque ningún ser humano me verá y seguirá viviendo. Estando en ese desierto, uno se pregunta, ¿cómo hago para ver a Dios? Y hay una respuesta teológica, eloísta, sacerdotal. El rostro de Dios nadie lo puede ver porque el que lo vea muere. Y entonces, ¿cómo era que Moisés se hablaba con Dios cara a cara? Entonces, noten que hay unas tradiciones que se mezclan, que se combinan, pero que enriquecen la experiencia. Tal vez aquí hay un elemento que más adelante leeré y es el de lo fascinante y lo tremendo. El fascinans et tremendum de la experiencia de Dios. Conocer a Dios es fascinante, ¿cierto? ¿Quién de ustedes puede decir que no es fascinante? Todos. Es emocionante para nosotros cuando empezamos a conocer a Dios. Y no es que ya lo conozcamos, ojo, Él ya nos conoció a nosotros, lo dice Pablo volviendo a Filipenses. Esa experiencia es fascinante, pero también es tremenda. Es decir, hace surgir el temor, no el miedo, ¿cierto? El famoso yará, el temor, que los proverbios lo utilizan como el principio de la sabiduría, ¿lo recuerdan? Es el temor de Dios. Esta es la experiencia de Dios que se puede vivir en esta pregunta y en esta experiencia más eloísta y sacerdotal. Por eso, ojo que acá ya viene el segundo elemento, que no está todavía definido en nombre, pero sí en la experiencia, se está como enseñando, digámoslo así, el pueblo está aprendiendo, recuerden. He aquí un lugar junto a mí, te mantendrás firme sobre la roca. Ojo que la palabra roca, ¿sí?
la Tselen, no es tanto un elemento de superficie elevada, sino es un elemento de hendidura, ¿sí? Y esto lo relacionamos en la conexión literaria con Elías, que está en el monte Oreb. Recuerden que al monte se le llama monte Sinaí, monte Oreb, y además se le llama como la montaña, ¿cierto? Son tres nombres en diferentes tradiciones, pero es esa experiencia. Y Elías también la tuvo allá en la roca, esperando que pasara Dios, para descubrir a Dios. Así Dios le dice entonces, quédate aquí junto a mí sobre la roca. ¿Por qué? Cuando pase mi gloria, es decir, la Kebodá, el Panim, la bondad de Dios, ¿qué va a pasar? Te pondré en una hendidura. Si ven esa hendidura tan bonita. Claro, ya ahí tenemos la autopista que cruza todo el Sinaí, lo atraviesa para entrar para entrar al Cairo, ¿cierto? Pues ahí antes llega uno por otras ciudades. Y poder meterse en esa hendidura, y Dios dice, pondré mi palma, la palma de mi mano hasta mi pasar. Es decir, no se puede ver a Dios, Dios cubre y protege. Aquí la palabra palma, ¿sí? En hebreo no solo es la palma de la mano, sino también, y es acá donde viene la conexión teológica, también es la palma de la planta, ¿cierto? Las palmas que usamos para decorar nuestras entradas de algunas casas. La palma se usa ¿en qué fiesta? Alguien que lo recuerde, a ver si lo escriben. ¿En qué fiesta? Wenceslao. ¿En qué fiesta judía? No se han animado los compañeros a Ay, escribir. Dios mío. Bueno, ahí les queda la tarea, ¿cierto? Esa palma es las palmas que se usa con el huevo, el limón y todo eso en la fiesta del Sukkot, es decir, las cabañas. Por tanto, aquí tenemos una conexión litúrgica nuevamente. ¿Sí ven? Hay otra conexión. Claro, cuando Pedro también le dice a Jesús en la transfiguración, Señor, acá estamos muy buenos, nos falta un canal de televisión, Netflix, no sé, pero hagamos tres, ¿qué? Tres chozas. Eso también es el Sukkot. Entonces, si ven que acá hay un contexto litúrgico, un contexto celebrativo que se nos está dando. Entonces, Dios cubre, pero también es la palma que se usa en esta celebración. Retiraré mi mano. Vean cómo todo es plasmado, ¿cierto? Es dinámico, es diagramado. Y verás que mis espaldas. Ustedes no se han preguntado eso. ¿Cómo así que yo quiero ver a Dios su rostro y Dios me dice que me va a mostrar en las espaldas? ¿Ah? Uno queda aburrido, ¿cierto? Es como el que va a un concierto y le dice, no, a usted le toca el último puesto y todos grandes, y uno, no, yo escuché algo, pero no vi al cantante. Pues no hizo nada, ¿cierto? Mejor lo viera en televisión. Bueno, pero ojo que las espaldas de Dios, y esto conecta mucho también con el discipulado en el Nuevo Testamento. Ver las espaldas de Dios es seguir a Dios. Es lo que nosotros llamaríamos discipulado. Otros dicen, es ver toda esa relación de Dios con el hombre. Vuelvo y repito, los atributos. ¿Sí? Y concluye con otra vez repetición para que se entienda mejor. Pero mi rostro no será visto. Y allá tenemos una silueta de una mujer creyente, una religiosa que hacía mística. Entonces noten cómo este texto nos da todos unos elementos místicos y de apropiación. Entonces, esos dos momentos que acabamos de leer, porque estamos leyendo y solo dando unos pequeñas pautas, contiene las dos mayores enseñanzas para el pueblo de Israel en este contexto bíblico. La primera, los caminos de Dios son la Torá. Recuerden el Salmo 119, donde se dice por estrofa, ¿cierto? De 8 versículos. Enséñame tus caminos, muéstrame tus mandatos, enséñame tus leyes, y se utilizan sinónimos. Entonces, uno de los sinónimos más importantes para hablar de Torá es
camino. Derek. Ese es el más, yo diría desde mi perspectiva, el más importante. ¿Por qué? Porque la Torá, el pueblo aprendió en el camino a conocerla. No se la impusieron, no es tome, recíbala, cúmplela y ya, como nosotros recibimos unos decretos de un municipio, de un alcalde, unas leyes. No, es algo que se aprende en el camino. Por eso la metáfora del camino nos enseña la Torá. El pueblo la aprende en esa experiencia de desierto. Segunda enseñanza, el culto. El pueblo de Dios se siente necesitado de conocer a Dios, de ver a Dios, pero no sabe cómo. Entonces es en este contexto donde nace la liturgia, llamémosla el culto a Dios por medio de toda la estructura, porque es una gran estructura del templo de Jerusalén, los sacerdotes, el altar de los panes, de las ofrendas, el incienso, el lugar donde se sacrifican los animales, las vestiduras sacerdotales. ¿Ven? Entonces, las mediaciones son dos. Una, la Torá, y dos, el culto. Y estas dos se unen en esta perícopa para indicar que no basta con uno solo, se necesitan las dos. Bien, bueno, de tiempo, ¿cómo estaríamos? Justo en el tiempo. Entonces, ¿les parece si dejamos acá para dialogar? Claro que sí, profe. Muchísimas gracias sobre todo este planteamiento. Aquí nos está preguntando precisamente un compañero y nos está diciendo que, bueno, nos has hablado de los versículos, pero ¿de qué capítulo concretamente estás puntualizando? Es el capítulo 33. Exacto. Capítulo 33. Bueno, muchas gracias, profe. Allí expresan varios con símbolos, con señas, también el gusto, la gratificación del planteamiento que usted nos ofrece. Y hay otra pregunta que quiero aquí compartirle derivado de lo que nos ha instruido en la noche de hoy. Y es la siguiente. Por un lado vemos en textos, ya que nos mencionaste versículos concretos, y también mencionaste ciertas expresiones o términos significativos en español y en el hebreo. Resulta curioso que mientras Dios le dice a Moisés en el versículo 14, mi presencia te acompañará, hablando de Panay, de donde viene la palabra panim, de lo que nos decías. Por otro lado, al finalizar el capítulo dice, pues no verás mi rostro. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Será que aquí nos encontramos ante unas categorías de un Dios que se revela, pero con un Dios que se oculta también? ¿Qué nos podrías decir frente a ese juego de ideas? Exacto. Como que por un lado le hace ver que sí, mi rostro te acompañará, pero también no lo verás después, más adelante. Es como, digamos, ahí hay una dialéctica, ¿cierto? Hay una dialéctica entre conocimiento y visión. Por eso mi título es ese, realmente, es conocer, pero ver. Pero también es lo que llaman los autores la posibilidad y la imposibilidad de ver a Dios. No es culpa de Dios, no es culpa de Dios, es el hombre. Por eso esto es intervención deuteronomista, porque recuerden que cuando viene el exilio, el pueblo de Israel, la primera pregunta que se hace es, ¿por qué sucedió esto? Y la respuesta es, desde la mirada deuteronomista, profética, fue culpa nuestra, porque somos un pueblo de dura cerviz, miren, dura cerviz y como es la nuca raída, ¿cierto? No sabemos comprender, nos falta conocer más a Dios. Y la segunda es la respuesta sacerdotal, que es optimista, la deuteronomista es pesimista, culpa del pueblo. Y la optimista es que esto es una prueba porque Dios se va a manifestar mejor, pero Dios nunca nos va a abandonar a nosotros. Por eso surgen las mediaciones. Entonces, la imposibilidad de ver a Dios también es ante esa dificultad por el pecado del pueblo, pero que hace surgir las mediaciones, como el pueblo la plantea, la Torá y el culto de Israel en el templo.
Gracias, profe. Ya para terminar, una última pregunta y vendría siendo, ya que usted nos habló que el Dios que se presenta en el desierto, digamos, tanto Moisés como el pueblo no lo conocen desde un punto de vista de una reflexión filosófica, sino a partir de las experiencias que van viviendo con él. Eh, ¿Qué nos podría decir de manera puntual sobre una actualización para el pueblo de Dios de hoy Mm, de lo que se vivió en el desierto en la antigüedad? exacto. Entonces, lo uno con lo que comencé, ¿cierto? Yo decía, vengo totalmente concentrado en una vía con muchas complicaciones y me venía preguntando, ¿cómo puedo conocer a Dios? En un Ujú. contexto social, cultural, en un contexto económico, donde estamos bombardeados por tantas ocupaciones, tanto ajetreo, como le dijo Jesús a Marta, tú te ocupas de muchas cosas. Estamos muy ocupados de tantas cosas y eso lo he venido reflexionando esta semana y es, claro, para nuestros patriarcas, Abraham y para Moisés y el pueblo en el desierto, 40 años es, yo diría, qué tiempo tan ideal, ¿cierto? Porque podían dedicarse a aprender de Dios. ¿Qué más tenían que hacer ellos? Los turnos para lavar la loza, de pronto, no tenían que barrer la casa ni nada, no tenían que salir a trabajar, todo lo tenían juntos ahí. Entonces, la actualización estaría en por qué hoy, en medio de todo lo que tenemos, nos vemos urgidos de buscar tiempo para Dios. Cuando antes en la experiencia, toda la vida era experiencia de Dios. Todo lo que vivía el pueblo era conocimiento de Dios, incluso sus dudas, sus murmuraciones, todo lo que les pasó. Entonces yo concluyo es eso, no creemos espacios para Dios, sino es dejemos que Dios esté en toda nuestra vida, en todas nuestras tareas, fatigas, dudas, conflictos. En la práctica de la comunidad, van al culto, van a la lectura bíblica, van a ensayar el canto, pero también en el trabajo, en el deporte, en el momento de familia. Creo que no es crear división, sino todo lo contrario, es dejar que Dios esté en el camino, es decir, en nuestra propia experiencia de vida. Bueno, profesor Jorge Triana, Yesid, muchas gracias por este estudio tan interesante. De verdad que nos deja con curiosidades para leer el libro de Éxodo con estas nuevas miradas y particularmente los capítulos mencionados, el capítulo 32, 33 y 34, enfocándose principalmente en el capítulo 33. Y de parte de todos los que están conectados en el webinar de diferentes lugares de América Latina, también le expresan gratitud y se gozan de la conexión que han tenido en esta noche. Así que para continuar con nuestro programa, profe, vamos a dar lugar a Sergio, conocido por usted, que él también tiene un espacio especial dentro de la programación de hoy. Bien, muy amables a ustedes también. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Qué hermosa lectura, profesor Yesid, para encontrarnos con Dios, muéstranos tus caminos, ver su espalda porque vamos en esta experiencia de camino. Una categoría que me gusta también es Midbar, ¿no? Sin palabra. El desierto es el Midbar, pero es el lugar también de la palabra, el lugar donde se supone que no habría la palabra, que es el desierto, el Midbar en hebreo. Es el lugar donde hay palabra, donde hay un pueblo que camina, donde Dios se manifiesta en la historia, donde nos presenta su gloria, donde nos cubre con la enramada, ¿no? Con la palmera, con la palma de su mano. Y qué hermoso de verdad recuperar esta idea de volver a avivar esa experiencia de seguir a Dios en el camino. Bueno, yo voy a leer a los ganadores y las ganadoras de esta semana. Vamos a empezar con Perú. Vivian Fernández. De Chile, Jaime Inostroza. De Ecuador, Yesenia Salinas. De Guatemala, Tomás Arévalo. De Colombia,
Camilo Balbuena. De Bolivia, Ramiro Valencia. De México, Jorge Álvarez Lagunas. Y de República Dominicana, Yuri Eduardo. Pueden ir por su regalo a las sociedades bíblicas de su país. Y aprovecho también para recordarles la próxima conferencia, que es La Palabra y el Espíritu, hacia una interpretación bíblica, contextual y espiritual, del profesor Bernardo Campos, el próximo viernes 27 de mayo, La Palabra y el Espíritu. Ustedes que han estado aquí asistiendo, los animamos a que inviten a sus amigos, que compartan este link, que cada vez más personas se unan a estos tiempos donde juntos nos encontramos para conocer más de la palabra de Dios, para reunirnos como hermanos y para seguir adelante en la causa bíblica. Entonces, cada vez que nos conectamos es una gran bendición que ustedes estén acá y esperamos bendecir sus vidas y que crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si me lo permiten, les recuerdo a los que no se han inscrito al Diplomado Internacional de la Biblia, todavía tienen tiempo y vamos a terminar con una oración. Y gracias por estar acá, porque sabemos que Dios mueve los corazones para que lo busquemos anhelantes de conocer más su palabra. Señor Dios de infinita misericordia y de gran amor, invítanos, Señor, a caminar, Señor, aún por los desiertos, Señor, a conocerte, Señor, a buscarte, Señor, a anhelar ver tu rostro, Señor, o tu rostro, Señor, a buscar tu palabra, Señor, a crecer en ti, Dios. Señor, te pido por las sociedades bíblicas, Dios, bendice a todas las personas que trabajan en la causa bíblica, Señor, y a todas las personas que esta noche están aquí conectadas porque tienen un profundo anhelo de ti, Dios. Gracias por esta noche, por este tiempo de crecimiento, Señor, de buscarte, de anhelarte, Señor, y de asombrarnos con tu palabra, que es fuente inagotable de sabiduría y de verdad, Señor. Gracias por esta noche, por cada persona aquí que está aquí conectada, por sus familias. Dios, las bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Un abrazo. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias al profesor Jorge Yesid Triana, a Wences por estar en las preguntas. Felicitaciones a los ganadores. Muchas bendiciones. Bendiciones. Saludos a todos. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Gracias. Hermanos.